hay muchas películas que hablan de robots que tienen sentimientos en contra de la programación que traen de fábrica, pero ninguna como esta. Un robot diseñado específicamente para ayudar a los seres humanos cae en una isla donde no hay seres humanos, solamente animales. Accidentalmente lo activan y el robot empieza a buscar a la persona que lo mandó a pedir. Se presenta con su nombre de fábrica, pero lo puedes llamar Ross. Empieza a interactuar con los animales salvajes, preguntándole a cada uno de ellos si son el cliente, es decir, la persona que los mandó a pedir. Sin embargo, los animales, pues como animales que son, reaccionan temerosos o agresivos. Ante la confusión de no comprender absolutamente nada de lo que quieren dar a comunicar los animales, se pone en modo de hibernación en lo que aprende el lenguaje de ellos y aprende a comunicarse con ellos. Pasa un tiempo y finalmente aprende a comunicarse con ellos, cosa que por cierto a mí me pareció bastante interesante de la película porque no automáticamente hubo comunicación entre el robot y los animales, sino que tuvo que vivir un proceso de adaptación a este robot para poder entablar comunicación con ellos. Sin embargo, pues no sirve de tanto porque los animales de todas maneras le tienen miedo y reaccionan agresivos. Algo que por cierto considero bastante valioso de esta película, ya que en la mayoría de películas donde hay animales, especialmente si es de animación, pues normalmente todos son amigos con todos, ¿no? O sea, los depredadores son amigos de las presas y todo el mundo se lleva bien y eso parece un cuento de hadas. Sin embargo, en esta película no, o sea, los depredadores son depredadores, las presas son presas y de hecho todos son depredadores de algún otro animal más débil. Y vemos cómo luchan por sobrevivir tanto de sus depredadores como de las inclemencias del tiempo, dándonos una visión bastante cruda e incluso hasta un poco cruel de lo que es la vida animal salvaje en realidad, cada animalito con sus respectivas características típicas de la especie. Entonces Ross, la robot, pues no tiene éxito absoluto con ninguno de los animales y la tratan bastante mal. Le quitan sus partes, se las roban, la golpean y en uno de esos golpes la lanzan tan lejos que cae sin querer en el nido de un ganso, desviviendo por completo a la familia entera. Cuando se da cuenta de esto, levanta el nidito y ve que sobrevivió un solo huevo. Entonces ella considera que es su responsabilidad el huevo y lo empieza a cuidar hasta que un zorrito llamado Fink se lo roba. Empieza a pelearse con Fink por el huevito y bueno, finalmente gana, Fink se rinde y queda lastimado por culpa de un puercoespín. El robot, para sorpresa de Fink, lo ayuda. De todas maneras, Fink sale corriendo y Ross, pues bueno, sigue protegiendo al huevito hasta que se rompe el caparazón y se vuelve un gansito. Sin embargo, para Ross era algo que ella no comprendía en absoluto, o sea, no tenía sentido porque pues no se podía comunicar con él, no sabía lo que quería y el gansito pues pensaba que Ross era la mamá, por ende la seguía a todas partes, lo cual empezó a ser bastante molesto para Ross, hasta que se encuentra con una zarigüeya, la cual parece comprender perfectamente bien cómo comunicarse con Ross y le dice que su nueva tarea es cuidar a ese gansito y que tiene 3 obligaciones con él: darle de comer, enseñarlo a nadar y hacer que emigre, o sea que vuele en otoño para que pueda sobrevivir. Sin embargo, el gansito es bastante débil, no hubiera sobrevivido sin Ross ni de chiste, ya que era un poco más chico que los demás gansos. Entonces, con ayuda de Fink, supuestamente quien se hace pasar por experto en gansos, empieza a tratar de cumplir las tareas en orden. Primero trata de alimentarlo, ahí se aprovecha bastante Fink y hace que Ross case para él. Y bueno, finalmente Fink le da ahí unos gusanitos, hace que creen una guarida y en fin se empieza a aprovechar de Ross. Sin embargo, pues ella va completando la tarea, ¿no? Ya le dio de comer, ya sabe qué darle de comer, entonces su siguiente misión es enseñarle a nadar. Sin embargo, pues por supuesto, como va creciendo, el gansito le ponen un nombre, por cierto, que se llama Brillo, porque su piquito era bastante brillante. Bueno, el gansito empieza a crecer, entonces cuando llega el momento de nadar, lo hace como si fuera un humano, ya que la programación de Ross eso le enseña, o sea, no tiene el instinto evidentemente animal de nadar como un ganso. Entonces cuando llega a un laguito donde había muchísimos otros gansos, pues empiezan a burlar de él. Y ahí le dicen que pues él es el raro que está criando el monstruo, porque Ross era considerado un monstruo para todos los animales. Y pues todo el mundo consideraba que esa mini manada pues era rarísima, ¿no? Un robot, un gansito y un zorro. Entonces los demás gansos empiezan a burlar de Brillo. Y este pues se siente bastante devastado, especialmente cuando le dicen que por culpa de ese monstruo al que él llama mamá, no tiene familia, ya que fue ella quien los desvivió. Él no lo sabía y hay una confrontación después donde Ross le dice que efectivamente, ¿no? Que fue un accidente, pero Brillo no la quiere escuchar. Sin embargo, a pesar de que los gansos no lo quieren, hay un ganso más viejo que sí lo quiere.
y le dice a Ross que lo tiene que preparar muchísimo para que pueda sobrevivir la migración, porque es bastante pesada, y que como las alas de Brillo son muy chiquititas, pues no tiene oportunidad alguna de sobrevivir. Entonces empieza el arduo entrenamiento donde le ponen un montón de obstáculos a Brillo, hacen que un águila le ayude a volar porque pues evidentemente como Ross y los humanos no volamos, pues Ross no sabe cómo enseñarle a volar, y aunque tiene la parte mecánica, pues necesita a alguien que realmente lo haga, porque Ross se va deteriorando. Y aquí es cuando empiezan a crecer los sentimientos de Ross hacia Brillo. Sentimientos 100% maternales, cosa que ella pues no comprende porque no es parte de su naturaleza. Sin embargo, considera que hay una pieza en su cuerpo que ella no conoce, que va en el pecho, es decir, su corazón. Esto se lo hace ver Flink, quien aparentemente, aunque era un gañán, en definitiva tenía sentimientos puros y nobles, y lo que añoraba era un amigo o un ser con quien contar, ya que al ser un zorro nadie en la isla lo quería, no se llevaba bien con nadie y los detestaba a todos. Entonces, después de muchísimo arduo trabajo, Brillo aprende a volar bien y es momento de emigrar. Ross quería despedirse súper bien de él, sin embargo pues no pueden despedirse mucho y además Brillo continúa enojado con Ross porque a pesar de todo lo que Ross hizo pues él siente que lo engañó y que no es su mamá en verdad y que por su culpa su familia falleció. Y aquí se divide la película en dos partes. Por un lado tenemos la parte de Brillo, quien va volando con toda la parvada de gansos, y por otro lado tenemos a Ross que se queda en la isla, aunque supuestamente no se iba a quedar. Con la parte de Brillo, él se da cuenta en esta travesía que es gracias a Ross que él está con vida, ya que de no ser por ella, si él hubiera nacido en su familia normal, pues al ser un ganso pequeñito no hubiera tenido posibilidades de sobrevivir, que sobrevivió gracias a los cuidados y cariño de Ross. Y por su lado Ross tenía la instrucción de su programación original de regresar a casa si no encontraba la persona a la que estaba destinada, es decir, el cliente. Sin embargo, durante todo este trayecto en el que ella intenta hacer las tareas de enseñarle a Ross a comer, a nadar y a volar, pues hasta que las completa decide que ya es momento de volver a casa. No obstante, cuando se despide de Brillo, se da cuenta que realmente no quiere volver a casa, que lo que quiere asegurarse es que Brillo esté bien. Y aquí parece que hay una conexión muchísimo más profunda porque en un momento en específico en la película en la que Brillo está en riesgo por culpa de otros robots, los cuales le empiezan a dar caza a todos los pájaros cuando estaban descansando de una tormenta, bueno, pues él siente que no le van a hacer nada y se vuelve líder de la parvada, ya que su valentía y su confianza hace que puedan salir librados de esta. Sin embargo, por el lado de Ross, pues ella siente lo que se podría considerar angustia, lo cual es completamente imposible porque pues es un robot. Sin embargo, le pregunta a Fink que qué puede hacer cuando quieres decirle algo a alguien, pero ya es muy tarde para hacerlo, refiriéndose a que nunca le pudo decir a Brillo que lo amaba. Un sentimiento que por supuesto era completamente desconocido para ella, porque se supone que los robots no sienten. Por lo cual decide quedarse durante el invierno en la isla esperando el regreso de Brillo en la siguiente temporada. Sin embargo, se da cuenta que el invierno es bastante crudo para todos los animales. Y ante una tormenta bastante fuerte que prácticamente ninguno de ellos iba a sobrevivir, decide ayudarlos a cada uno de ellos, y los junta en la guarida que ella misma había hecho para cuidar a Brillo. Sin embargo, pues como te comenté al principio, aquí todos son contra todos, aquí hay depredadores y aquí nadie tiene compasión y se empiezan a pelear. Pero pues ella les pide que por favor, solamente durante el tiempo que estén ahí, hagan una tregua para la supervivencia de todos. Los animales aceptan y empiezan a coexistir entre ellos. Y por supuesto todos se sienten muy agradecidos con Ross de que la hayan salvado. De pronto ya no es un monstruo, de pronto ya no es rechazada y ya no es temida por nadie. Cuando finalmente pasa el invierno, vuelve la parvada de gansos. Sin embargo, como ella había activado el protocolo de regreso, a pesar de que se arrepintió, llega una nave a buscarla. Y cuando ella ve que pues ya regresó con bien, que era lo único que le importaba, se deja capturar por esta nave hasta que llega Fink y le dice que no, que ahí está Brillo y que lo está buscando.
Entonces ella baja, empieza a escapar, pero pues la nave viene preparada con muchos robots para no dejarla escapar, ya que en definitiva les parece muy curioso toda la información que recopiló durante su estancia en esta isla salvaje, de cómo sobrevivió y de qué manera pudo entablar como ciertos sentimientos, lo cual es notorio para los robots de la nave. Sin embargo, dentro de los robots que mandaron, pues había robots que evidentemente eran de pelea, o sea, no eran del tipo de Ross, y empiezan a atacar a todos los animales que estaban intentando defender a Ross para que vuelva y para que sea capturada. Dentro de este ataque, algunos de ellos son autodestruidos y comienza un incendio en la isla. Logran salvar el día, se reúnen Brillo con Ross, se dicen cuánto se quieren y le da las gracias Brillo por todo lo que hizo por él, pero sin embargo se da cuenta Ross que van a seguir regresando a buscarla, porque uno de los robots se lo dijo: vamos a volver por ti hasta que te llevemos. Y al darse cuenta que eso pondría en peligro a toda la isla literalmente, pues ella decide que se tiene que ir y se tiene que despedir de ellos. En esta parte es una parte muy conmovedora, porque en la parte de la captura de Ross y todo eso, Brillo es el principal protagonista en el rescate, al punto en el que Ross pues ya estaba desconectada, y gracias a las palabras de amor de Brillo vuelve en sí a darle energía, dando a entender por supuesto una parte pues bastante fantasiosa, que el robot ya tiene energía gracias al amor de Brillo hacia ella, y el amor que ella le tiene a Brillo también. Esto no pasa desapercibido por esos robots que estaban buscándola, y entonces es cuando se da cuenta que pues no van a descansar hasta sacarle toda la información. Por ende, después de que vencen todo lo que había pasado, pues decide que se va a ir con ellos para no poner en peligro a los demás animales. Sin duda alguna tiene una enseñanza súper bonita. Tiene momentos muy emotivos, tiene momentos que como hijo o como hija te pueden. El saber el sacrificio que hace una madre, aunque sea en este caso una madre simbólica, porque evidentemente pues estamos hablando de un robot y estamos hablando de un gansito, logran pasar ese concepto de la maternidad de una manera que se cuenta bastante bien en esta animación. O sea, el sacrificio de una madre que primero no sabe qué está haciendo con sus hijos porque pues no hay un entrenamiento para ser madre. Y por puro instinto de los animales, incluso en una parte de la película, la zarigüeya que te digo, que es la que le dice que lo tiene que alimentar, enseñarle a nadar y enseñarlo a volar, pues le dice: es que ninguna de las madres sabemos qué hacer, no está en nuestra programación, pero tenemos que improvisar. Y sin embargo, a pesar de todos los desafíos que tiene ella como madre de Brillo, pues logra sacarlo adelante y lo pone por siempre por encima de las propias necesidades de ella, ya que como te comenté, ella se va deteriorando y su energía se va mermando durante toda la película, al grado que pues literalmente pierde partes de ella. Uno de los castores le hace una pata de palo, en fin, o sea, se empieza como a desmembrar incluso con tal de ayudar a Brillo y con tal de cumplir su tarea, hasta que se da cuenta que pues su tarea no es únicamente una tarea, sino más bien un deseo que ella tiene. Considero que aquí realmente dieron un mensaje súper poderoso sobre la maternidad y sobre el amor de la madre hacia el hijo, y del amor también de los hijos hacia los padres, ya que muchas veces desconocemos o no nos importan algunos de los sacrificios que pueden llegar a hacer los padres por nosotros. Por ejemplo, en este caso, en la metáfora que dan de Brillo con Ross, pues en definitiva, él, lejos de agradecerle todos los sacrificios que hizo Ross por él, pues estaba enojado porque por su culpa había pasado el accidente, sin darse cuenta que realmente gracias a ella es que sobrevivió, y gracias a ella es que estaba con vida, fuerte y lo suficientemente sano como para poder emigrar y como para poder sobrevivir a esa travesía. Aparte, por supuesto, que él fue testigo de todas las veces que Ross literalmente se estaba hasta desviviendo por él. Aparte de que él fue testigo de todo lo que Ross sufrió físicamente, o sea, perdiendo sus partes, descomponiéndose y pues prácticamente a punto de desvivirse por él. Y eso en el momento de enojo pues no lo valoró. Y muchas veces, desafortunadamente, como hijos, damos por hecho los sacrificios que nuestros padres hacen por nosotros. Entonces considero que esta película da una visión bastante fuerte y poderosa sobre la relación que hay entre padres e hijos, de una manera metafórica que deja bien claro que las perspectivas son diferentes, pero que sin duda alguna, por muy salvaje que sea este mundo y por muy pesado que sea y crudo y cruel y donde hay miles de depredadores, el poder del amor entre madre e hijo o entre madre e hija es mucho más fuerte que cualquier cosa y logra cosas imposibles.
Cuéntame en comentarios tu opinión sobre esta película. No olvides suscribirte al canal porque aquí vamos a estar platicando de todo tipo de series y de todo tipo de películas. Yo soy Vika y esto es Vika Te Platica. Nos vemos en la próxima.